Mi región no tiene. Ah, de yo veras, no, pues la suya no tiene. no creo en el turismo electoral y no me proyecto más allá de 12 meses en la vida. Ya, sobre este ojo y el le otro brillaron también. los ojos cuando Le lo brillaron dijo, los ojos sí. cuando dije, ¿cierto? Se nota. Sí, también lo notó Andrés Longton. Ya, diputada Caguinero al tiro. Diputada Gael Diomas, diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, y también un saludo a todos. Le damos la bienvenida también a Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso. Esa región, oiga que... Bueno, Sí. la madre de todas las batallas. tiene aspiraciones senatoriales, pero ya no caben, se desbordan los candidatos. Porque queda muy cerca de Santiago, hay mucha tentación. Sí, parece. Bienvenido, aquí se debate. José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por la región metropolitana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, y un saludo al panel también. Ya. Bueno, quisiera en el contexto de lo que hemos conversado todos estos días, lo que hemos escuchado en medio de la polémica, vamos a comenzar con este minuto en que ustedes deben justificar, responder una pregunta. Y es la siguiente, después hacemos las bajadas, después conversamos, pero en el contexto de un país donde gane quien gane, va a estar con un Congreso fragmentado, sin mayoría clara, porque su partido, puede que su coalición tenga a lo mejor mayoría, quién sabe, depende de quién gane, pero va a ser un Congreso fragmentado sí o sí. La pregunta es, y cada uno la toma como quiera, ¿va a ser tan importante el Congreso en el próximo periodo presidencial? Ustedes se pueden poner en la hipótesis de que ganó quien sea la elección, ustedes verán, pero ¿va a ser tan importante? Tienen un minuto, comienza el diputado Manucheri a esa Cámara desde ahora, ya. Sin Congreso no hay contrapeso en nuestro sistema. El Congreso es esencial tanto para aprobar las leyes como para poder fiscalizar los actos de gobierno. Por tanto, nosotros creemos que el Congreso siempre va a ser un elemento esencial. Es el corazón de la democracia y además es el lugar donde la gente elige a sus representantes para que puedan expresar sus opiniones. Por tanto, intentar saltarse el Congreso, intentar hacer reformas sin el apoyo del Congreso, evidentemente es algo muy complejo. Lo que corresponde acá, no habiendo mayorías en el Congreso, si algo no tiene, es poder construir acuerdos, como lo ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric. No teniendo mayoría se ha podido sacar adelante reformas. El Congreso es esencial y nosotros tenemos que defender, pero también dignificar el trabajo del Congreso. Perfecto, ahí está. Incluso le sobraron 10 segundos, diputado Mesa, en medio de todo este contexto, porque además surge la pregunta si hay más necesidad o menos necesidad de la vía administrativa que se compone de muchas cosas, ojo. Tiene 60 segundos desde ahora, ya. Cada institución en nuestro país tiene la importancia que relativamente comparte con otras instituciones. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, por supuesto, el Poder Legislativo va a ser muy importante para aquellas reformas que tengan que pasar por el Poder Legislativo, como son, por ejemplo, reformas tributarias para subir, para mantener o para bajar los impuestos y así otras materias. Pero también nosotros hemos sido súper claros en decir que existen hoy día muchas leyes que no tienen ejecución por la desidia, por la incompetencia del gobierno. Hay muchos proyectos de ley que están aprobados que no tienen los reglamentos. Pensemos, por ejemplo, en la ley Chavo Cable, más de 7 años esperando el reglamento. Pensemos, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, proyecto estrella de este y el anterior gobierno, que sigue sin un reglamento. Lo que poder esperar del Partido Republicano es que si es que nosotros llegamos al gobierno, a la moneda, no nos va a temblar la mano para ejecutar estos reglamentos y ejecutar todas las facultades que la ley y la Constitución nos entregan. Ahí está. Sonríe la diputada Gael Diomas. Cuéntenos por qué. Un minuto desde ahora, ya. Sí, es que esta pregunta viene en un contexto. Esta semana José Antonio Kast le salió algo que piensa, que al parecer no le cae bien el Congreso porque no le cae bien llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo con alguien que piensa distinto. De eso se trata la instancia del Congreso, de parlamentar, de poder llegar a acuerdos, de poder hacer avanzar al país. Eso fue lo que hizo Janet Jara con la reforma de pensiones, con las 40 horas, fue lo que hizo el presidente Boric con el royalty minero y también con tantas otras materias necesarias para el país. Así se construye patria, dialogando con quien piensa distinto. Y para eso no hay que saltarse la democracia. Simplemente hay que conversar, hay que tener disposición, tolerancia, algo que parece que le cuesta a José Antonio Kast. Porque a pesar de que estuvo 16 años sentado en el Congreso, la usó el Congreso como caja pagadora para hacer política, para poder
usufructuar de los recursos públicos, pero no para hacer el bien, que es lo que requieren los chilenos. Oiga, todavía no puede contestar el diputado Mesa, pero ya han dicho hartas cosas. Por un lado, que no se atreven a concretar de acá dicen que usaron el Congreso como caja pagadora, que se saltan la democracia o no. Aprovechen, tienen 60 segundos. Desde ahora, ya. Porque su candidata también habló de este tema. Sí, el Congreso es fundamental para fortalecer la democracia y para cualquier democracia. Pero también hay que tener en claro que si los gobiernos, como el gobierno del presidente Boric, no aplican las leyes, no dictan los reglamentos, la verdad es que podemos dictar todas las leyes necesarias, pero finalmente igualmente el país va a quedar absolutamente paralizado. Y lo que le hace falta a este gobierno es gestión. Y la gestión no la hace el Congreso. El Congreso colabora con leyes, por lo tanto es fundamental fortalecer el diálogo en el Congreso, terminar con la fragmentación política, modificar el sistema político para que no sea un lugar de confrontación constante el Congreso, sino que sea un lugar idóneo para construir acuerdos en beneficio del país. Pero eso tiene que ir acompañado de un gobierno que tenga las competencias, carente de ideologías necesarias y que no que esté constantemente desligándose su responsabilidad, apuntando al Congreso cuando las incompetencias vienen del propio gobierno. Ahí está. Las primeras posiciones plantean que hay como dos líneas de argumento. Por un lado, desde el lado del oficialismo, apuntan a saltarse la democracia con la vía administrativa. Ustedes tienen que contestar eso. Y por acá están apuntando que ustedes se excusan en que faltan leyes y que no ejecutan las leyes que existen. Caja pagadora, ha usado como caja pagadora, dijo Gael Yoman, su candidato, mientras fue, eso es cierto, que fue 16 años diputado, eso sí es cierto. ¿Qué le responde respecto a que usó como caja pagadora? No, Sin hacer el bien, dijo. Sí, mira, yo creo que en campaña se puede decir muchas cosas, lo que no se puede decir son falsedades. Quien tenga alguna acusación que hacer tiene que al menos aportar algún grado de antecedente. Otra cosa es que no le gusten las cosas que, por ejemplo, mientras era parlamentario José Antonio Kast empujó, y en eso hay legítimas diferencias. Lo que nosotros hemos manifestado es que este gobierno en particular es el gobierno de las excusas. Primero dijo que necesitaba una nueva constitución para poder legislar, ¿se acuerdan? No la tuvo. La mayoría de los chilenos le dijeron que no. 62% de los chilenos. Después dijo que necesitaba una reforma tributaria. La mayoría del Congreso le dijo que no podía hacerlo. Y para cada cosa siempre tiene una excusa. Pero lo cierto es que hoy día hay muchas leyes que necesitan ejecución por parte del gobierno. Hagamos una clase express de derecho constitucional. Por algo se llama poder ejecutivo, porque tiene que ejecutar. Yo sé que lo estoy diciendo lento, porque parece que si lo decimos muy rápido, a algunos se les olvida. A ver, veamos qué contestan por acá y en qué le pidieron que fundamentara. Cuando habla de caja pagadora, ¿de qué está hablando? Sí. Y que no ejecutan. Que no... Lo que pasa es que en 16 años que estuvo José Antonio Kast en el Congreso, presentó en promedio, digamos, un proyecto de ley al año. O sea, poquito absolutamente trabajo. Falso, Gael. Ya mentiste con lo de las PGU, ya mentir con esto. Pero voy en segundo lugar. Eso es una mentira brutal, yo te escuché, Gael. y puedes estar tranquilo respondiéndome, no hay problema. Brutal. No hay problema, Si yo te está puedo bien tener escuchar, diferente opinión, pero si no me dejas terminar, no me dejas también. Te van a desmentir como te desmintieron con lo de la PGU. Que lo aclare. Va a quedar de mentirosa de nuevo. Pero, oye, José, mira, si José Antonio Kast dice ahora y se llena la boca que ama la PGU, y todos sabemos cómo votaron ustedes en la reforma de pensiones, cómo votaron ustedes el sistema de financiamiento de la PGU. No, oye, votaron en contra del sistema de financiamiento de la PGU, se abstuvieron en la Comisión de Hacienda de la PGU. Bueno, es que se tiene que financiar de alguna parte, supongo yo, ¿cierto? O si no, pero no digas que no la queremos. Respecto al Estado. Bueno, voy a volver al tema porque no me deja. Volvemos al tema de que dice que presentó pocos proyectos. Aquí dicen que es mentira que presentaron pocos proyectos. Bueno, dime cuántos proyectos de ley presentó José Pero Antonio no digas que es uno, porque es una mentira y tú lo sabes. El promedio dentro de los 16 años fue. Tú lo sabes que es una mentira. Uno por año. Ya. En segundo lugar, durante esos, sobre todo el 2017, en el último semestre, asistió a 10 sesiones, de hecho, de las 44. Eso quiere decir que faltó bastante, ¿cierto? Un promedio de 18,5% de asistencia. Y aún así, recibió su sueldo. ¿Y tú sabes la dieta parlamentaria? Bueno. ¿Sabes lo que hizo con el sueldo? Complicado. Lo donó a fundaciones. Yo conozco personalmente esas fundaciones. Yo lo que quiero decir, ¿y qué hizo con la dieta parlamentaria? ¿Estuvo a favor o en contra de bajar la dieta parlamentaria? Seguía acá él. ¿Estuvo a favor o en contra de bajar la dieta parlamentaria? Llevas dos mentiras. No me puede contestar eso. A ver, que cada uno le conteste al otro para ver si los tengo que ordenar en eso.
¿Estuvo a favor o en contra de bajar la dieta parlamentaria? Yo creo que estuvo en contra, no estoy Ya. seguro. Estuvo en contra, perfecto. ¿Donó o no donó el dinero a No, eso lo fundaciones? tienen que contestar ellos. Pero Sí. si No, todo no, el mundo pero lo Yo sabe, simplemente pues, lo que Gael, estoy diciendo que es tú que disparas al lo que voleo. uno tiene que hacer con su trabajo parlamentario es asistir. Y ¿o si no? no, donar el sueldo, que fue lo que hicimos nosotros. ¿O no? Ya. O sea, ¿Cuál yo es? lo que no pienso, vino- Abramos lo la que discusión, pienso es abramos- que porque el presidente intuyo que Boric no se van a tampoco poner de tuvo una acuerdo. muy buena asistencia A cuando ver, fue candidato. ¿Cuál fue el El porcentaje? presidente, bueno, no sé, pero los últimos 3, 4 meses no se le veía ni el pelo al presidente Boric Ay, cuando pero era, sí, mira, es que cuando es era, fácil cuando, decir. cuando Yo fue dije- parlamentario en la yo última dije etapa, digo, cifra, Gael. yo dije cifra. Cuando digo Gael, acuérdate, la Yo última dije etapa del cifra. presidente Yo lo voy a Boric. invitar a Yo dije todos cifras a de que pueden, sesiones. les dejo la Ya. tarea, pueden subir Si la ustedes cifra de quieren, asistencia pueden del decirla. presidente Se Boric acuerda de que no hay ningún candidato, problema. Objetivamente. de Gonzalo Vinter de candidato, que también donó el sueldo, él también decidió Sí, donar el sueldo. pero Ya, lo pues. hizo públicamente. Ya, pero también lo hizo públicamente CAF, pues, digamos, si vamos a ser justos. No, dijo, o sea, estoy diciendo simplemente. Te voy a presentar las organizaciones a las que le donó. Estoy hablando Y de espero la que las recibas, integralidad las escuches del y conozcas su realidad. Ya, Pero diputado es que Manucheri, no deja ¿dónde está intervenir Mesa. ¿dónde está el límite de por un lado, ustedes dicen que de acá dicen que es pura excusa en el fondo, que ya hay leyes suficientes y que ustedes no ejecutan las que hay? Mire, Eso le dijeron. yo creo que Y te voy a poner un ejemplo efectivamente también, Moni. siempre hay... Para que le conteste aquí yo, nada que ver. Sí, yo A creo su que colega. efectivamente siempre faltan leyes por aprobar que son relevantes para la gente. Se aprueba mucha ley, nosotros hemos aprobado mucha ley, yo creo que este gobierno ha logrado sacar las leyes más significativas dicen que no la adelante. ejecutan, dicen. Pero está bien, pero cuando les preguntan cuáles son los ejemplos y hablan de la ley respecto de los cables eléctricos, está bien, es una ley importante, yo pero te el puedo rumbo poner del otro país ejemplo. no se decide efectivamente con la ley de soterrar o no los cables, con el reglamento. Creo que es más bien una excusa a propósito de, como bien dijo Carlos Peña en su columna, esta rendija autoritaria que pareciera que aparece en el caso de Kast. Pero a mí más que el pasado de Kast como parlamentario, que yo creo que la verdad, sin mirar mucho análisis, uno no se acuerda mucho de cuál fue el aporte de Kast. Creo que muy fue un chico. parlamentario relativamente Era muy flojito en chico, su estás desempeño. Estás defendiendo a No, José no, era muy Antonio chico, Caz, mira qué era muy sorpresa. chico, Daniel, Te era está muy chico. adelantando, No, José, pero- se está Pero a mí adelantando. lo que más me preocupa, Mónica, es la posición de hoy día respecto del Congreso Kast. Esta semana él fue invitado por la comisión investigadora del caso de robo de cables, Sí. a propósito fundamentalmente de que él pudiese explicar la relación del Partido Republicano con Francisco San Martín. Sí. Francisco San Martín era un líder de una banda criminal que se dedicaba al tráfico de cobre, que transportaba con armamento militar, con resguardo de armamento militar, lo que traficaba, que lavaba dinero y que mientras hacía eso, paralelamente participaba de reuniones del Partido Republicano e inclusive miembros del Partido Republicano hacían las reuniones de este partido en su casa. Cuando el señor Kast viajaba a Coquimbo, el señor San Martín tenía un asiento privilegiado en la mesa del señor Kast, junto con Cores, con dirigente importante del partido. Y nosotros lo que hemos invitado al señor Kast y que no ha respondido es justamente para que pueda explicar esta relación que existe con un líder de una banda criminal Ya, que es está una preso. interpelación directa, Sí. así que vamos a esa parte para que la pueda contestar. Mónica, me yo da quiero- un yo momentito quiero- porque sí. es una interpelación directa. No creo que la quiera contestar usted, yo creo que le corresponde más bien al Muy bien, diputado muy Yo Mesa. bien. como, bien. yo como veo el futuro, Ya. dije, evidentemente, Daniel Manucheri va a usar esta arma porque él al principio nos dice que quiere dignificar el Congreso, pero utiliza una comisión investigadora para hacer campaña política. Yo creo que eso está mal. Lo Porque va a sacar segundo, una foto con esto- Monsalve en la moneda, eso va a hacer. Varias fotos con Manuel Monsalve. Pero mire, este hombre Y es yo lo un que quiero ridículo. decir es que jamás me atrevería, Daniel, a acusarte a ti de que tú eres cómplice de un violador. Jamás, lo que está nunca. diciendo- Pero si era un Porque por subsecretario, ¿de qué supuesto estás que tú no hablando? tienes nada que ver. Entonces, tú no hagas con los demás lo que nadie estaría dispuesto a hacer contigo. Aquí hay una diferencia moral entre tú y nosotros que es muy mire. distinta. Hay un espacio sideral entre tu pequeñez moral y nuestra altura Oye, sí, moral. señor, ya que Porque puso esa nosotros foto, no ¿dónde es tenemos esa foto, señor nada Mesa? que aclarar. ¿Pero dónde es y esa tú foto? tampoco tienes nada que aclarar respecto de tu relación Está bien, pero con usted quiere militante, llevar al con Manuel debate. Monsalve. ¿Cuántas veces ¿Te usted das saludó a cuenta? Monsalve en el ¿Te das- Congreso, a en la mí nunca, moneda? porque nunca Está me bien, con pero él. mire, Te das Pero cuenta mira qué que tú manchas tontera. la discusión, tú te consideras una persona
de altura, pero en realidad estás mostrando tu ¿Cas pequeñez. debiera ir o no debiera ir a la Yo comisión? creo que no, porque es prestarse para este show político. ¿Le puedo hacer una pregunta, Show señor Mesa, a político. propósito A ver. de esa falacia que usted hace con una foto? Esa es una foto, tengo cientos de fotos En La con Moneda. Monsalve, con Ya. Toá, en La Moneda, Con Aguilera, el de como San debe Ramón. haber foto también de Longton y de muchos. O sea, es un argumento ridículo. Es Yo tu a argumento, usted- por eso te estoy yo demostrando lo que escuché tú atentamente. tienes argumentos Yo ridículos. a usted Escuchemos al le diputado quiero Moncheri. hacer una pregunta. A ver. Hágame. Para ver si usted tiene la capacidad de decirlo. ¿Usted alguna vez participó de alguna reunión en la casa del señor Francisco San Martín, líder de Probablemente la banda sí. criminal? Probablemente sí, porque yo no tenía, así como tú no sabías, Ya. que Manuel Monsalve, pero déjame responder. ¿Y el Partido Republicano hacía las reuniones en la casa de un criminal? Déjame responderte. Así Yo no he tú participado en reuniones en la así casa de como- un criminal. Pero déjelo responder, porque usted le hizo Así un como emplazamiento. tú no sabías que Manuel Monsalve era un violador, yo no sabía que esta persona, que la verdad no lo recuerdo mucho, pero no sabía que era un Iba a criminal. su casa y no lo recordaba. No, porque Te yo va a iba casa a que una no sabe reunión. quién es. Y también se dijo, por O sea, ejemplo, Mónica, que yo alojaba en la casa de este caballero, nunca No, alojé yo en no he la dicho casa que de te este fue? alojaba ¿A en qué la fue a la casa. casa? Cuando yo iba a la región de Coquimbo, algunas reuniones se hicieron en una casa que es como un galpón que hay en Peñuelas. Tú debes conocer ese Peñuelas. sector porque es de esa zona. Una casa valuada en $1 millón. Yo no, una tengo, casa que uno yo no olvide. tengo idea. El punto es que nuevamente ustedes pueden ver a Daniel Manucheri ahora acusar su argumento de ridículo. Es el mismo argumento de él el que yo estoy usando acá para demostrar y que él diga con sus propias palabras, usar este argumento es una ridiculez. Está A nervioso. confesión de parte, Ya, Pero pero yo no he él dicho, dice es que no, sabía es que lo que, era mire, un mire, Mónica. delincuente. Pero él dice que no sabía que era un Está delincuente. bien, pero mire, Respóndale a él, Mónica, no lo mí. primero es que Dígale yo a no, ese, he, mí, yo no he ¿qué? dicho respecto a una foto. Hay cientos de fotos trabajando. Usted de seguro debe tener varias fotos con el señor Monsalve. Todos los miembros acá deben tener fotos con el señor Monsalve. Eso no dice relación con el asunto de fondo. Pero el nosotros asunto no de somos fondo, militantes del mismo partido que el él. asunto de fondo es No que tengo foto, acá, pero en podría primer tenerla, término, digamos. hay vínculos ¿Ya? de un importante miembro del partido, de miembros del Partido Republicano con Pero, el crimen pero yo le quiero organizado. preguntar directamente para que despejemos esto, para que sigamos avanzando y el señor Longton tenga posibilidad de Está- hablar está- también, está digamos. entretenido, está Sí, no, entretenido sí, el pero debate, sí. la pregunta es, ¿usted acaso cree que se reunieron con él sabiendo que era delincuente? Yo quiero entregar dos datos que son Ya, importantes. pero Pero respóndame. responde Por esa eso, pregunta. quiero entregar dos datos que responden a esa pregunta. A ver. El año, y que quiero responder además a la mentira del señor Ojo, Kass. A propósito, que te puede arriesgar acciones judiciales. no me das miedo, no me das miedo. El señor Kass ha señalado que ellos expulsaron en 5 días al señor Francisco San Martín. Sí. Eso es mentira. ¿No? ¿Es El mentira? señor Francisco San Martín, en primer término, fue detenido por este mismo delito el año 2022. Año 2022. El año 2024, en junio, por este mismo delito, fue querellado por aduanas. Paralelamente, mientras él estaba siendo investigado, él era defendido en la mesa de negociación de la derecha como candidato, como precandidato a alcalde por Coquimbo. ¿Y usted cree que sabían todo eso? Y No respondió la finalmente, pregunta. el año 2025, el 19 de abril, cuando estalla el caso y esta persona es detenida, ¿Ya? recién el 9 de mayo, 20 días después, luego de presión política, él Ya. es Yo expulsado le voy a del preguntar una partido. cosa, No señor 5 Mesa, días para que como ha después mentido tenga el la señor Kass. palabra Longton, que no ha podido todavía hablar, pero dos preguntas, una concreta para cada uno. Para usted, ¿usted cree que sabían de todos estos antecedentes del señor San Martín y se hicieron los locos? La pregunta de fondo... No, pero y lo- contésteme pero eso, es que pues. ya- Yo no lo sé. No lo sé. No ok. lo sé. Y permíteme, Mónica, un segundo. Ya, porque tengo que Porque, preguntarle a los otros también, porque el porque problema de no. fondo, y Mira, eso es, hay más y gente eso que- es lo que ellos tienen que aclarar, y eso es Ya. lo que el señor Kass no ha querido Y aclarar. para usted, ya, y Ese para es el usted. punto. Kass dijo que lo habían expulsado a los 5 días, Manucheri dice que se demoraron como 20. ¿Es verdad? 20. Nosotros, No, apenas, no, sí. nosotros apenas nos enteramos, esta persona fue pasada por el Tribunal Supremo del Partido y se aplicó Ya. la institucionalidad, más allá de... Fue los 20 plazos. días. Aquí hay una cuestión que yo creo, disculpa Mónica, solo para cerrar Sí. esto, que es importante. Porque si el señor Marucheri sostiene que nosotros sabíamos, sin ninguna evidencia, él está diciendo que nosotros de alguna manera Dice fuimos que no sabe. por eso, sabe. por eso es importante que lo diga con claridad, porque si no él estaría sosteniendo que nosotros estamos encubriendo alguna cosa. Por eso le digo que tenga cuidado con sus Ya, dichos. que abro la amenaza- discusión. ¿Cómo- Mesa- ¿Cómo ve Yo- toda esta yo- cómo yo ve quiero toda hacer esta una Siempre la polémica? amenaza Yo y quiero el hacer una matonaje crítica de la manera de a actuar, este no nos da debate, miedo. Mónica. Yo quiero hacer A una ver. crítica a este El ejército debate de troll que porque tienen, me parece que esto es parte del bots, ni nada de eso. que esto es parte del desprestigio de la política. Las acusaciones al voleo de atribuirle intencionalidad a una persona respecto a lo que hace y no hace, me parece que es lo que hoy día nos tiene tan desprestigiado en la política. Es decir, apuntar con el dedo a una persona porque se juntó con alguien y atribuir es una intencionalidad o conocimiento de lo que esa persona había hecho antes o que va a hacer con posterioridad, la verdad es que
no es propio un debate político no, con la altura de pero- miras que uno debería tener Está en el mintiendo sentido... Longton. No, a Sí, ver, porque Mónica, nadie ha dicho- es que ese es el tono, Mónica. Deje que termine, deje Es que, que Mónica, termine. ese es el tono, ese es el pero tono. dígaselo a él, no me Está diga a mí. bien ser frontal, pero la Dígaselo a él. confrontación es lo que que yo creo que la nos tiene mentira no se puede agotados dejar a todos. pasar. Está bien, pero La mentira tú no se haces puede la dejar pasar. pregunta, está bien, pero tú haces la pregunta con una intencionalidad Es o una dejando pregunta. o dejándolo entrever de que probablemente se juntó con alguien que había cometido delito o está procesado No se por juntó, se juntaron, conocimiento. acaba Está de bien. decir que las Mira, reuniones yo no estoy eran acá en la para casa de un líder Daniel, de una yo no banda estoy acá para criminal. defender a nadie, pero uno primero... Pero se ve como que lo estás defendiendo. No, pero uno primero... Es Si yo entiendo que ya tu candidata está en Lo que Marte, pasa, estés Mónica, es que pensando yo en quiero, la segunda vuelta. yo quiero defender mira, algo más Perdón, importante. pero le doy la mira, palabra a Gael yo Llamas, quiero pero defender antes algo ya, más disculpa, importante, no, no Michelle, tiene que ver con la silencio. altura de miras, Dicen que pero está, debatimos. dicen que está defendiendo a lo Kass mismo. porque Yo- está pensando en la porque hace segunda ridículo. vuelta. No, yo defiendo a quien sea, puede Ya. ser Caso o cualquier otro que esté en la misma situación. Ok. Uno Sí, tiene mira, por qué yo atribuir creo- intención o dejar Sí, entrever el punto- de que alguien está involucrado en un delito, Mónica, para tratar de generar un daño a la persona Ya. o generar un daño político. Me gustaría que No, porque en volviéramos, eso no nos vamos a entender. me gustaría que volviéramos para- al tema presidencial también, porque Sí. hay otras cosas que preguntar por este Yo lado solo- también. solo- como la súper bajada de los concreto. debates. Creo que lo importante acá es que si no hay nada que ocultar, ¿por qué no van a la comisión investigadora? ¿Por qué no va a declarar? Si es tan atrevido, ¿cierto? José Antonio Kass, como decía en su campaña anterior, que se atreva y vaya a dar cara y responda a los parlamentarios Le va a responder el en la diputado comisión Mesa. investigadora. Mira, hemos visto acá... Porque para show, pero- no, pero solo déjame, porque pero- tú... Pero me hace una pregunta y no me deja responder. Solo para cerrar, porque cuando Solo para cerrar, ustedes que igual hablo plantean, menos, ya. cuando ustedes plantean, ¿cierto?, que este es un show, bueno, hay hartas comisiones investigadoras que, en la que ustedes también han participado y ahí la crítica del show, ahí no viene. Entonces, no puede ser cuando te conviene. ¿Cómo cuál? Por ¿Cómo cuál ejemplo, comisión, cuando dice? tuvimos hemos tenido una cantidad de comisiones investigadoras invitamos al tremenda. presidente y no fue. ¿Para qué O a entrar en Cristi, que no fue. detalles? Pero lo que quiero decir es que no puede ser por conveniencia cuando uno dice que es un show o no. Este es un trabajo que está realizando una comisión investigadora del Congreso. ¿Y por qué José Antonio Kass no se atreve a ir ¿No a se dar parece que al cara? final fue, Cristo? Sí. Se Sí, demoró, no, pero no. Fue Se y han demoró. contestado. Pero El se presidente demoró. también Con forceps. contestó. Entonces, No, le Pero toca al diputado Así de Mesa. simple. Le toca al diputado Mesa porque quiero que volvamos al tema presidencial. Acabamos de ver como un tráiler, digamos, como las películas, de lo que sería una comisión en la que esté Daniel Manucheri. Estoy diciendo que tiene para miedo. a lo que Eso está nosotros... diciendo que tiene lo miedo y pero que- mira, que le puede esto decir es, una cosa. este show que está montando Daniel Manucheri es el que nosotros no vamos Yo a llegué con someter foto. al Congreso. Este show nosotros no lo vamos a sustentar. Y quiero decir una última cosa. Fast Check demuestra que la diputada Gael Llamas está completamente equivocada. En sus 16 años como diputado, el diputado en ese entonces, José Antonio Kass, presentó un total de 255 proyectos. Divídelo por 16 a ver si te da uno. ¿eran iniciativas de él o simplemente Sí, lo firmó? divide, no es lo ¿sabes mismo. dividir o no? No es lo mismo, y tú sabes cómo es la Ya, gestión parlamentaria. ya. Cuando uno tiene Fuiste iniciativa nuevamente o cuando te descubierto invitan a una firmar. mentira, Gael. 200, Es mejor- obviamente es que mejor es así, cerrar, por favor. cerrar el Sí, tema y decir, ya. perdón, me No. equivoqué. Diputado, No, volvámonos un no, poco, no, yo no, creo no, que al no, inicio no, de un no. poco Sí, de tratas de conversación. mentir. Gracias, diputado. mentir. Retrotraigámonos un Ya. poco porque todo esto es valioso, si así es el debate. si De es la con- vía administrativa o legal. Eso, Vía quiero- administrativa, mira, yo- porque, yo te quiero porque poner- ¿cómo se llama? Su candidata en abril dijo en Radio Infinita Sí, que ella lo sí escuché. usaría los decretos. Es que, a ver, es que es legítimo. La potestad reglamentaria se divide en dos. La potestad reglamentaria autónoma del presidente, dictar decretos en aquellas materias que no son de ley, y la potestad reglamentaria de la ejecución de las leyes. Ahora, todo esto va a estar, Son todo dos, esto pero no va a es, estar no es controlado saltarse al por- Congreso y no Ahora, cumplir con pero la ley. todo Tenemos eso tema tiene que estar presidencial. controlado por Contraloría y por los Pero tribunales. absolutamente. Siempre se si puede ten- reclamar ahí. Tenemos Por el Tribunal contrapeso en Constitucional todos lados. Pero eventualmente yo te quiero incluso. poner un ejemplo, A ver. Mónica, de leyes, porque Daniel dijo, bueno, pongan ejemplos de ley. Yo te quiero poner el ejemplo de la ley de inmigración y extranjería. ¿Ya? La ley de inmigración y extranjería fue modificada en el 2021. El 2022 nosotros le hicimos el cuestionamiento al gobierno de por qué no expulsaba migrantes ilegales. La ex ministra Toado nos dijo, mira, lo que pasa es que hay que cambiar la ley. Y si cambiamos la ley va a empezar a funcionar. Hicimos dos cambios. Ampliamos el plazo de detención de la PDI de 48 a 5 días para cuando los migrantes se detuvieran se pudieran Sí, expulsar y porque tuvieran más si no, tiempo. tienen que dejarlos libres. Y además cambiamos la forma de notificación. Ya. Por cédula la Y no cambiamos. personal. Claro, la no cambiamos a personal. una notificación Sí. no personal. ¿Ya? Y después de eso, las cifras de expulsiones se mantuvieron a la baja. O sea, tener leyes de están a la eso no es baja, garantía. están a la baja. Lo que pasa es que constantemente lo que hace este gobierno es que cuando hay una incapacidad hay una traba ideológica o hay una incapacidad de gestión o falta de ¿Ya? ánimo de poder ejecutar cosas tan importantes como las expulsiones, principalmente por una simpatía ideológica o una condescendencia con la migración ilegal, dice es que las leyes son el problema.
Y, la Oye, ley, que y, cuan- que y todo cuando, esto, y ojo, cuando existe que esa el justificación... senador Núñez, senador del Partido Comunista, en una quiza de debate hace bastante tiempo, habló también de la necesidad de gobernar por decreto. ¿Quién dijo? El senador Núñez, Daniel Núñez, del Partido Comunista. Mira, lo que pasa es que hay que ver la intencionalidad que hay detrás de cada uno de lo que dice. La Por eso, responsa- ¿usted no le ve intencionalidad como dijo pulsión No, yo creo autoritaria a creo Kast? que la frase fue desafortunada Ah. en una instancia previa, cuando él dice, o sea, lo que dijo justo antes, cuando dijo que el Congreso no era importante. Ahí estuvo mala esa frase. Yo creo que esa frase no estuvo bien porque el Congreso sí es muy importante y todos sabemos que es fundamental para la democracia, pero sí, la segunda parte me parece que es injusto desde el punto de vista que él no dijo que hay que Ahora, gobernar por voy a decreto, hacer- sino que dijo algo que es relevante, que es que hay que hacer ejecutar las leyes. Mónica, hemos dictado más de 68 leyes en materia de seguridad. Está bien. Ustedes me dicen, pregúntenle a Tome su cualquier tarjeta. chileno si es que el país está más seguro que antes de las 68 leyes. Tenemos el récord en materia de homicidios en la historia de Chile, récord de migración ilegal en los últimos 3 años y medio y de secuestro de nuestro país. Claramente que si las Después leyes no se pueden- ejecutan y no se aplican Ok. como corresponde, Mónica, el país no va a cambiar. Eso requiere programas, requiere equipos y quiero hacer una pregunta sobre los programas. Tomen sus tarjetas. ¿Siguen siendo hoy día importantes los programas de gobierno? ¿Siguen siendo hoy día importantes los programas de gobierno? Todos creen que sí, ya. Ok. Quizás para Jara Siguiente no, pregunta. quizás para Jara no, pero para todos los demás de A acá- ver, expláyese. Bueno, porque obviamente que inventó un panfleto, fue lo de la primaria para tratar de cumplir con la ley, pero evidentemente alguien que no conoce lo que plantea su programa de gobierno en primaria quiere decir que hay un serio problema de gobernabilidad desde el punto de vista de que no sabe con qué ideas va a Y te gobernar. agrego una cosa, Andrés, un programa de 7 páginas. Y O además sea, de no era 7 que fuera páginas, tan ni difícil de hablar. leerlo. Ni hablar. No, mira, ¿Cómo Entonces, que- responden por acá el haber dicho, porque esto fue, no toda la gente tiene que saberlo, en el contexto de un debate, José Antonio Kast dice usted en primera vuelta, mencionaban la Expropiación, nacionalización del cobre y el Expropiación. litio, y ella se paró y dijo, la verdad que no, eso no estaba. Y ya estamos. Mira, yo Conteste para acá, porque por acá... sí, en esto es tan simple como hoy día Janet Jara es la candidata de todo nuestro sector, no solamente la candidata como era en ese entonces del Partido Comunista, en donde efectivamente el programa que se presentó fue de esa candidatura representando al Partido Comunista. Hoy día, de hecho, estamos en un proceso de diálogo y construcción del programa. Nosotros, de hecho, presentamos un programa que nos gustaría también varios elementos poder incorporar. Me imagino que el Partido Socialista también lo mismo. Entonces, Pero el cuestionamiento no es porque se cambie el programa, entiendo yo, sino que porque se desconozca lo que se había puesto. yo, en este sentido, lo que veo es que Janet Jara está hablando hoy por hoy como candidata de todo el sector y no como candidata solamente del Partido Comunista con las ideas presentadas en ese momento. Y para eso hay que hacer confluir, ¿cierto?, a un sector más amplio. Eso se entiende, diputada, pero lo que le estaba diciendo Kast en su momento es, en tu programa de primera vuelta decías tal cosa, y ella va y dice, no decía tal cosa. No conocer su programa no es un problema, Muy afecta grave. o no afecta la credibilidad. Porque acá No. dicen que es grave. Es muy grave. ¿Cómo no va a yo conocer su yo propio no- programa? yo no O sea, ¿de qué manera piensa yo no gobernar? creo que se Para que trate le de conteste eso, Lonto. sino más bien de cuáles son las ideas que está defendiendo Janet Jara. Y las ideas que está defendiendo son las que nosotros, de hecho, estamos construyendo en un acuerdo. Yo sé que para algunos O sea, no es difícil defendía hablar sus de propias acuerdo, porque ideas, no entre defendía ustedes sus no hay propias acuerdo, ideas. pero ¿Sabe entre lo que pasa, nosotros Mónica? también estamos Dígale a la trabajando. diputada. ¿Sabe lo que pasa, Gael, que es Diputada. algo muy simple? Ella desconoce sus propias ideas porque quiere disfrazarse de algo que no es por un tema electoral. Es así de No, simple, no, por eso no es desconoce así. sus ideas más profundas Janet- que le han acompañado toda No, la lo que vida pasa es que a ella y al desde los Partido 14 Comunista. años. Janet Desde los ha 14 años, porque demostrado- quiere decirle a Chile que ha ella demostrado, no es lo que comunista, pasa es que cuando Janet es Jara evidente que es comunista hasta la ha médula. demostrado que puede defender acuerdos, de hecho. Es más, las ideas, de hecho, de la reforma de pensiones, que se acordó, ¿cierto?, con una parte de Chile Vamos, la defiende muy bien como la legislación actual, cosa que sabíamos que no era la idea original del gobierno. Ya pregunta. No, pero ella Y no hay conocía su problema propio con programa defender o la desconocía reforma sus propias completa ideas. hoy por hoy. Para nosotros Pero- no es un problema hoy pero día ¿no te parece defenderlo. grave, Yo lo Gael, veo desde otra desconocer su perspectiva. propio programa? Yo lo veo desde otra perspectiva ¿Desde qué porque, perspectiva lo ven? porque nosotros ya pasamos No, que por la ustedes no acuerdan experiencia- con nadie, así ya, que, vamos, bueno. ya pasamos por la experiencia de un candidato de primarias versus un candidato de primera vuelta y un candidato de segunda vuelta y finalmente el presidente que está en la Que le moneda, ganó que a es José Gabriel Antonio Boric. Kast. Sí. Por supuesto, si eso está en la historia, ¿no? Sí, Hay que es ser evidente. y cuando algo es evidente, decirlo es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, nosotros bueno tenemos el constatarlo. mismo, vemos el mismo riesgo en Janet Jara, que la Janet Jara de primarias no sea la misma de la primera vuelta, no sea la misma de la segunda vuelta y finalmente no sea la misma cuando esté gobernando. Eso es lo que se necesita ¿Pero a usted aclarar. le gusta más el Boric de la moneda que el Boric de primaria?
A mí me gustaría más que hubiese sido presidente José Antonio Kast, la verdad. Obvio, pero entre los planteamientos de las primarias de Boric y el de La Moneda. Es que el tema no pasa si es que me gusta o no me gusta. El tema pasa es que él primero dijo una cosa, luego dice otra, después dice una tercera y finalmente en el gobierno termina haciendo cualquier cosa y a nosotros mismos nos pasó. ¿Y usted cómo que califica eso? Yo lo califico como pésimo. Porque está bien que uno durante el tiempo, por ejemplo, como bien dice Gael, si Janet hubiese dado esa explicación que da Gael ahora, yo creo que no se habría generado una polémica. Hubiese dicho, yo tuve un programa que ahora tengo que acomodarlo porque ahora tengo que resultar más fuerte. No veo defendiendo con mucho énfasis este punto al diputado Manucheri. Entonces, ¿le parece grave, como dice el diputado Longton, que desconociera su programa, que dijera que no estaba en su programa algo que sí estaba? Es que yo creo que acá lo que se está poniendo en cuestión es debatir respecto del programa de las primarias. Desconocer o no algo que está en un programa. No, evidentemente ella reconoció un error. Yo creo, no lo veo con una gravedad como la que se quiere dar al respecto. Es más aún cuando es un programa que era el programa de una candidatura del Partido Comunista y hoy día es el programa de toda una coalición. Y eso yo no veo problema. Y parece bien que además los candidatos tengan la capacidad muchas veces de ir mucho más allá de sus ideas para construir mayorías. Ojo, que lo que ella reconoció es que era un error que estuviera ese tema en el programa, no reconoció que fuera un error haber dicho que no estaba, ahí está. Efectivamente, y eso habla muy bien de la candidata que tiene la capacidad de reconocer errores. Saquen las tarjetas nuevamente. ¿Hay intervencionismo electoral cuando le disputan varios temas y específicamente el tema de los decretos y del Congreso y todo eso, ministros como la ministra Camila Vallejos y el ministro Álvaro Elizalde? ¿Hay intervencionismo electoral o no? A Kast me refiero, le disputaron a Kast. Aquí dicen que sí, por acá dicen que no. ¿Por qué no hay diputado Manucheri? Una cosa es el intervencionismo electoral y nosotros estamos absolutamente en contra de lo que implica eso, que es despliegue de recursos, que es tiempo de los puestos a favor de candidaturas, lugares que funcionan como comandos de candidatura. Eso evidentemente, todos estamos en contra de eso. Pero los ministros de Estado tienen el deber de poder contrastar cuando hay mentiras y poder participar del debate público. Si alguien pretende que alguien no pueda participar del debate público, la verdad es que evidentemente nuevamente está refrendando cierto para que hagamos más rápido olfato autoritario. Sí, a ver, cuando uno... Está refrendando los autoritarios. A ver, me da risa porque cuando se dice mentiras del otro lado es como... Yo podría enumerar unas 20 así a la rápida. Aquí se han dicho... Pero más allá de eso, Mónica, cuando una vocera de gobierno ocupa la plataforma del gobierno en La Moneda para contestarle a candidatos, ahora puede ser Kast, antes era Evelyn Matei, eso es obviamente ocupar recursos públicos y tiempo de trabajo que debería destinar a todos los chilenos para posicionar una candidatura. Y eso es lo que se ha acostumbrado este gobierno constantemente, tratar de socavar candidaturas a costa del erario fiscal y el tiempo que debería hacer de todos los chilenos para elaborar políticas públicas. A la vocera de gobierno le pregunta los periodistas y ella obviamente que tiene que dar una posición, sobre todo cuando lo que está diciendo José Antonio Kast, y esa es la interpretación además que se dio en varios medios, era que se quería asaltar al Congreso. Y respetar un poder legislativo en este sentido es algo importante. Entonces, yo no veo en ningún caso algún tipo de intervención simplemente, y de hecho es más, cuando salió ese tipo de intervención y la interpretación que se dio al lugar, no solamente lo dijo la vocera, sino que también hubo voces desde Chile Vamos que también plantearon la preocupación de hacer respetar el órgano legislativo, obviamente. Gael, cuando salía Evelyn Matei hablando, había una fila de ministros para contestarle. Porque ustedes se propusieron como propósito pegarle siempre al candidato de derecha para efecto de socavar su apoyo. Ahí justamente hay un punto, porque si fuera a comentar lo que todos los candidatos dicen, uno podría decir, se meten en las discusiones contingentes, ¿cierto? Pero ¿no les llama la atención que cuando Evelyn Matei lideraba la carrera presidencial, el gobierno solo criticaba a Evelyn Matei? Totalmente. ¿No les llama la atención que hoy día, cuando José Antonio Kast lidera la carrera presidencial, el gobierno solo critica a José Antonio Kast? Es evidente el intervencionismo. Ahora yo les pido, por favor, sigan haciéndolo. ¿Saben por qué? Porque cada vez que un ministro de Gabriel Boric o que el propio Gabriel Boric dice o hace algo a favor de Janet Jara, le resta votos. Si es un salvavidas de plomo el que le tiran a la pobre Janet Jara. Porque ella se ha tratado de diferenciar y en la misma primaria intentó hacerlo, fue evidente, lo dijo con todas sus letras, que ella no era la continuidad de este gobierno, pero este mismo gobierno la defiende. ¿Es o no es la continuidad? Hablando de Jara, saquen sus tarjetas nuevamente. Quería solo una cosa respecto que no la puedo dejar pasar respecto a lo que dijo el diputado Longton. El diputado Longton dijo que acá se había socavado candidaturas. Y la verdad es que la única situación que yo he visto de socavar candidaturas
en la denuncia que hizo su candidata Evelyn Matei desde la candidatura del Partido Republicano, instalando en redes sociales que ella tenía Alzheimer. Eso lo dijo Evelyn Matei. Era un movimiento, incluso senadores de su partido, diputados, hicieron una redacción para presentar una querella, y a propósito de la presión que hubo, no se hizo. Entonces, aquí los únicos que han intentado socavar candidaturas han sido a propósito de lo mismo que ha denunciado Evelyn Matei, la gente del Partido Republicano. Son como cosas, verdades a media que se tiran sin tener claridad de todo lo que hay en el fondo. El problema acá es que se están ocupando recursos públicos de un cargo público para efectos de atacar una candidatura en un espacio que es la moneda. Así como lo ocupó el señor Monsalve cuando renunció adentro de la moneda, para defenderse, ese mismo espacio es el que no goza ninguno de los chilenos que no tiene un cargo como el del ministro, para poder atacar una candidatura y ocupar ese espacio que es de todos los chilenos. No es ni del ministro, no es ni del Partido Comunista, ni del Partido Socialista. Evelyn Matei no tiene ningún cargo público, es una candidata. Por lo tanto, no es la misma posición. ¿Ha afectado la credibilidad de Janet Jara cuando o ha cambiado de posición o ha tenido ciertos olvidos, como por ejemplo el tema de no haber apoyado, dijo ella, el tercer retiro y sí lo había apoyado? ¿Se ha afectado o no? ¿Ha habido una merma en la credibilidad o no? Absolutamente. Por acá dicen que sí, por acá dicen que no. Tiene ganas de hablar el diputado Longton. A ver, ya. Díganlo para que contesten desde acá. Pero Mónica, lo mismo que te dije hace un rato. Ella está tratando de disfrazarse de algo que no es. Ella se olvida de su polera del Matapaco, se olvida de los retiros, se olvida que militó en el Partido Comunista desde los 14 años, se olvida de su programa de la primaria, porque sabe que las ideas del comunismo empobrecen y le han hecho daño a gran parte de los países, a todos los países en los cuales esas ideas han tratado de calar. Y por lo tanto, Mónica, hoy día está tratando de disfrazarse de algo muy distinto y por lo tanto es capaz incluso de mentir, porque no me cabe ninguna duda que nadie se olvida, Mónica, de cuando hizo campaña de retiro. No se puede haber enredado, dicen que ustedes son muy literales, dice Jara. ¿Cómo son muy literales? Sí hizo. No sé si yo le estoy diciendo lo que ella dice. Mónica puso twitters, hizo campañas activas, o sea, no fue una sola opinión. ¿De acá le van a contestar si yo aquí solo medio sin dimensionar el daño que esos retiros, al menos en esa etapa le estaban haciendo el país? Aquí uno y uno para que pasemos a otro tema porque tenemos otro tema. Ella ya respondió de todas formas y también lo que dijo es que efectivamente respecto al retiro, ella estuvo apoyando los retiros hasta que salieron las ayudas económicas. Y respecto a ese retiro, bueno, bien interesante, pero déjame terminar, yo te escuché. Pero habían salido las ayudas al tercero. Si estamos hablando del diálogo y de la conversación, yo creo que lo mínimo es escucharse, o si no, no sé qué están aprendiendo en el Congreso de tan poco diálogo que hay. Ya, pero ¿puedo terminar o ya ahora me va a interrumpir Mesa? O sea, ya no se puede hablar. Alguien que votó 2 veces por sacar al presidente de la República de su cargo. O sea, imagínate. Bueno. Ya, diputada. ¿Voy a poder contestar o me van a interrumpir? Igual es un debate, igual se van a estar interrumpiendo mutuamente. Pero ya, quiero terminar una idea al menos. La escuchamos. Ya. Lo que dijo fue que estaba apoyando los retiros hasta que llegaron la ayuda económica y me parece interesante respecto al tercer retiro porque efectivamente lo que ahí luego presentó el presidente Piñera fue un IFE nuevamente, ¿cierto? IFE que también fue criticado. ¿Por qué? Porque teníamos una situación económica que después nos llevó a la situación de inflación y que nos tiene, ¿cierto?, hoy día en un marco de complicación. Ahora, yo creo que lo importante... Ahora, yo creo que lo importante, y con esto cierro, yo creo que lo importante es que una vez cerrada la discusión con la reforma de pensiones, me parece relevante no volver a abrir la discusión de los retiros. Ya, porque hay un acuerdo que me parece que ya está sellado. Yo cierro la idea. En el tercer retiro ya estaban las ayudas funcionando plenamente. Ya habíamos pasado la primera etapa. Estaban los 2 IFE funcionando, el IFE y el IFE laboral. Por lo tanto, no había ninguna excusa. ¿Sabes cuál era la única excusa? Querer llegar al poder a costa de las pensiones de todos los chilenos en ese momento. Y por eso, igualmente, Mónica, y los critiqué igualmente como los criticó ahora. Mónica, igualmente como a una semana de la elección, el presidente que hacía campaña con los retiros fue electo y dijo ahora los retiros le hacen un gran daño al país. Esa incoherencia es lo que genera la falta de credibilidad, Mónica, y por eso es tan importante cuando niega algo que realmente pasó, porque ahí se socava la credibilidad de los candidatos. Se van a, si es sí, ponen verde, si es no, la respuesta ponen rojo, como siempre. ¿Se van a tratar temas valóricos en el gobierno de José Antonio Kast? Temas valóricos que son complejos, ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, a aborto, qué sé yo. En un eventual gobierno de José Antonio Kast. No lo sé. ¿Se van a tratar
¿Cómo no Aquí lo vas tenemos a ver? No que tenías la no, idea porque clara. es Y rojo, que se verde, quede pues no claro, existe el no lo sé. Ahí tenemos la idea y las porque convicciones va a depender claras. también de la oposición que tenga ese gobierno si Ya, quiere espérate. plantear esas discusiones. A ver. Y aquí No, nuevamente a vemos... ver, ya, espérate, La voy a tarjeta, precisar más la pregunta todavía, ya. Buen punto que me hizo, ya. Voy a precisar un poco más la pregunta, así que pueden bajar sus tarjetas. Desde el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, desde el se van a Ejecutivo. impulsar discusiones de temas valóricos en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Por acá creen que no el diputado Mesa, el diputado Antón creen que sí, y acá los dos diputados también creen que sí. Pero ya Me le- llama la ya atención, le dio a ver, la ya, palabra diputado a Manu Alonso, Chile, pues ¿ah? démela a mí, pues. No, espere, primero, es que usted tiene que después responder a varios, pues entonces prefiero que Pero nosotros lo escuche que, varios. Mónica, ¿Por qué cree que sí? Y mirando porque su- cuando tuvieron mayoría en la Convención Constitucional, uno de los pilares fundamentales del Partido Republicano fue justamente el poder eliminar, por ejemplo, las 3 causales de aborto. Ahora nosotros vimos un parlamentario que si bien no es del Partido Republicano, pero que adscribe en la lista que van Leonidas conformando con el Romero. Partido Republicano, efectivamente, que quería eliminar la causal de violación para los abortos. ¿Qué significa eso? Y lo que han expresado los republicanos, que para ellos les parece correcto que a las mujeres se les obligue a tener el hijo de su violador. Y eso evidentemente es una convicción que pueden tener, pero es una convicción que nosotros no compartimos y que vamos a defender con mucha fuerza, nos vamos a oponer cuando ellos efectivamente promuevan eso. Ya lo hicieron en el pasado, no hace 10, 15 años, lo hicieron en la última convención. Y hoy día un parlamentario que si bien no es del Ok. Partido Republicano, que ¿No va en la le cree lista con entonces ellos, la promesa de José Antonio Kast? no, lo hace por oportunismo, porque sabe que en las encuestas han perdido el respaldo fundamentalmente de las mujeres que saben que este tipo de situaciones son una amenaza. Y yo entiendo que los parlamentarios que apoyan a Kast acá... ¿Por qué habla de los evidentemente- parlamentarios? No, bueno, del parlamentario, discúlpame, es que lo había visto muy animoso a Longton con ya. Kast. Sí, igual de animoso que con Jara a Daniel. No, yo apoyo con todas. ya. Entonces, Tiene sueños apoyo. Qué bueno que lo diputado, dijiste, no qué se bueno le que nota lo el apoyo. dijiste. no, lo Qué apoyo bueno con que lo todo. dijiste. Tengo una profunda convicción desde el minuto que ganó. Estamos con Diputado él y tengo la Mesa, profunda ¿usted convicción. da garantías de que no se van a impulsar Mire, estos temas? No, tú se yo- te ve muy José Antonio Kast. Sí, mire, yo lo que creo primero es que uno está bien tener opiniones distintas, pero lo que uno no puede demostrar en el fondo con sus dichos es que no conoce de los temas que habla. Porque cuando hay una discusión constitucional, por mandato de la propia Constitución, se tienen que discutir todos los temas. Y esos fueron temas que incluso fueron planteados en la propuesta que se tuvo que discutir el 2023, que venía antes, ¿se acuerdan del Consejo de Expertos? Son discusiones que se tenían que dar. Entonces, nuevamente... Ya, pero está en su programa anterior de gobierno. Entonces la pregunta es, en este Hoy día, eventual gobierno... en un momento en que la principal amenaza, por ejemplo, para las mujeres son los violadores, como el que estaba en la moneda hasta hace un año atrás, en que la principal amenaza para los chilenos son los sicarios, en que la principal amenaza para los chilenos es una crisis económica que impide llegar a fin de mes, nosotros hemos dicho que vamos a enfrentar un gobierno de emergencia, en el cual nosotros estamos dispuestos a poner nuestras aspiraciones valóricas, que son discutibles, por supuesto, y entiendo que la izquierda no las comparta, de hecho, me sorprendería que las compartieran, para hacernos cargos de la emergencia que vive el país. Este gobierno nos va a dejar a un país en el suelo. Y hay una pregunta, con cifras tengo una históricas duda. en materia de criminalidad. Diputado Mesa, tengo una pregunta. Porque una cosa es que no la impulse la moneda, pero ¿y la podrá impulsar la bancada de ustedes o no? ¿O va a haber un compromiso de que tampoco, porque Usted podría ha no visto- impulsarlo el sí, gobierno sí. y la bancada de ustedes, o social cristiana, o nacional libertaria, sí podría Yo empujarlo? puedo hablar por el Partido Republicano. Ya, por el Partido Republicano, Sí, por ¿cuál es el supuesto. compromiso? No Lo- impulsarlo. Lo que nosotros hemos dicho es que frente a un gobierno de emergencia nos vamos a dedicar a los temas que urgen a los chilenos. Estas discusiones ¿También valóricas, los parlamentarios? Por supuesto, si usted Ya. ha visto y los chilenos han visto Pero cómo lo raro es que funciona acá no le la creyeron. bancada del Partido Déjeme que Republicano. dice Pero Lonton, déjeme, porque Lonton por no favor, le déjeme creía. cerrar la idea. A ver, cierra la idea. La gente ha visto cómo funciona la bancada del Partido Republicano. Somos por lejos la bancada más disciplinada. Somos por lejos la bancada más alineada con su partido y con su candidato. Cosa que las otras bancadas No, pues se le ha podrán ido la verlo, mitad. pero por favor. Cosa que El las que otras piensa bancadas distinto, pueden ver un chao. valor en Sí, no, no si ser lo echan, disciplinados, po. pero Dice que lo nosotros echan, vemos que si piensan distinto lo echan. Como la yo senadora. lo que he visto, por lo menos, es que hay una Cállese, convicción la por un senadora, proyecto Navellán, político. de la Y carrera. efectivamente, aquel que no se cuadra con la disciplina, a nosotros no nos tiembla la mano. Como porque es re fácil. tampoco nos va a temblar la mano con los delincuentes, como tampoco nos va a Oiga, temblar la ¿y si mano estabilizan- con quienes quieren desestabilizar la economía de este país. Y si se soluciona la cosa económica y la cosa de seguridad En desde la 4 perspectiva años, de en usted. 4 años yo dudo que se solucione. Pero si se solucionara, ¿Ya? que dudo,
por supuesto que podría haber espacio para abrirse a la discusión. la pregunta es más de fondo. Dudo que se solucionen. O sea, es que tú no haces preguntas de fondo, Daniel, por favor. Es que con ese tipo de ataque es difícil. Si lo que el señor Mesa tiene que responder es si, puesto en la mesa, con el señor Mesa, el debate del aborto, él va a votar a favor o en contra de eliminar la causal del aborto. Del aborto en caso de violación. ¿Por qué no lo quiere responder? Yo le voy a responder. A diferencia del señor Manucheri, los chilenos saben perfectamente cómo pensamos los republicanos, cómo hemos hecho nuestro programa de gobierno, porque no se nos olvida a las 2 semanas después. Nuestras convicciones siguen... Pero dígalo, ¿por qué no lo puede decir? Yo lo que no voy a... Está interesante la pregunta, se la voy a reformular. Pero dígalo, ¿por qué le tienen prohibido decirlo? Porque los la chilenos minuta saben, está, no hablen de eso. Los chilenos saben lo que no piensan. digan lo que piensan. Si es que social cristiano, porque usted efectivamente no pueden manejar la bancada de social cristianos. Por ejemplo, si social cristianos presenta un proyecto en que eliminan la causal de violación, ¿usted qué hace? Nosotros vamos a tomar una decisión como bancada y vamos a votar en unidad según nuestros principios y nuestras convicciones. Ahí está. Antes de que nos vayamos a comerciales, la había prometido la dijo palabra. nada. porque me llamó la atención. Cero convicciones parece. No hay convicciones. ¿Se están No hay perdiendo algo convicción. importante por hablar encima del diputado López? Disculpe, Dijo ya. algo importante. Ya, ¿Qué lo dijo siento, usted? lo siento, Qué lo falta de siento. respeto. ¿Qué dijo usted? Si presentan ese proyecto, ¿usted Voto en contra. vota en contra? Ya. Y son sus Pero- convicciones y son Sí, respetables. el aborto en 3 Sí, causales todas yo creo son. que es un avance importante para Ya, las ahora mujeres. la Pero dicho pregunta es, eso, ¿por qué usted no cree, porque usted levantó tarjeta roja o me equivoqué? no verde, A igual ver, que ellos. ¿a usted le... Sí. O sea, ¿usted cree que sí van a No, es presentar que ¿sabes lo esos que temas? pasa? Que yo te quiero Porque no, o sea, en retrotraer el a la fondo la pregunta convención. es, ¿por qué Daniel no lo le había cree en dicho. Kast? No, más que no creer en Kast, en la convención 2021 hay un antecedente importante porque ahí el tema valórico fue fundamental para efectos de determinar la constitución que queríamos. Y Ya. yo creo que nos detuvimos en elementos que en definitiva nos dividieron en una constitución que finalmente podría haber sido aprobada por una amplia mayoría si es que esos elementos no hubieran tenido la relevancia que tuvo para algunos, sobre todo desde el punto de vista de lo que se estaba discutiendo, que era el que está por o el que... Bueno, había un tema de lenguaje que en el fondo nos detuvo y nos hizo No era de dividirnos. lenguaje. No era de lenguaje. Pero bueno, pero era ese lenguaje, punto. pero era... No, bueno, era pero de bueno, Yo le lenguaje. pregunto es ¿por qué usted pero en definitiva- cree en que definitiva- Kast sí va a poner temas valóricos A aunque ver, él está prometiendo que yo no? porque yo creo que el sector que representa a José Antonio, hay personas que o políticos, o candidatos, o personas que van a formar parte del Ejecutivo, que este tema es fundamental, el tema valórico, y por eso apoyan a José Antonio Kast. Por lo tanto, más allá de que él quiera o no quiera, van a haber actores políticos relevantes que lo más probable es que van a ejercer una presión para que los temas valóricos sean determinantes para poder impulsar en el Congreso. Y lo más probable es que van a ser gente que los respaldó a José Antonio para llegar al poder, para llegar a ser presidente. Por lo tanto, se va a sentir también en deuda con aquellos sectores políticos, así como el presidente Boric. Lo más probable que, yo no sé si él crea que es determinante avanzar en aborto libre, pero sí hay una presión por parte de los sectores más duros del Frente Amplio y el Partido Comunista para poner ese tema sobre la mesa, y lo anunció en la cuenta pública para cumplir, porque sabe que ese proyecto no se va a aprobar en el Congreso y no va a avanzar. Yo creo que ese es el riesgo Que tiene Kast. que ocurra exactamente lo mismo con José Antonio Kast. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos en Aquí se debate. Synersis, integrador tecnológico LATAM, representante de marcas TI globales. Aplicamos las tecnologías en procesos de transformación digital como inventario de activos TI, mesas de ayuda, firma digital masiva, BIM, salas de audio y video automatizadas y ciberseguridad. Consultas a info@synersis.cl o al 227-13-1000. Gasco Minería entrega soluciones energéticas integrales para optimizar procesos en la industria minera. Implementamos proyectos con foco en eficiencia térmica, usando energías renovables y fuentes carbono neutral. Aplicamos temperatura controlada para mejorar la eficiencia del proceso de lixiviación y ofrecemos respaldo confiable con gas natural, gas licuado y suministro eléctrico continuo a través de Gascoluz e Inersa. Más información en gascominería.cl. Yo invierto. Cada decisión que tomas hoy puede ayudarte a vivir un mejor mañana. El equilibrio no se trata de controlar todo, sino de confiar en lo que funciona. Y lo mismo pasa con las inversiones. Yo invierto en mi tranquilidad.
Todos los modelos BMW 2025 tienen la huella de carbono de su primer año de recorrido neutralizada, aportando a proyectos destinados a la generación de energías renovables. Recorre junto a nosotros el camino hacia el futuro. Gracias. Lo mejor del seguro de autoconsorcio es que tengo asistencia en ruta. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio. Influyentes. Felipe Larraín, director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Rafael Gumucio, escritor y académico de la Universidad Diego Portales. Influyentes con Paula Escobar Chavarría. CNN Chile. Siempre. Volvemos aquí, se debate. Vieran todo lo que se conversa en comerciales. Vamos a poner una cámara. Siempre digo que pongamos una cámara en comerciales para transmitir. Debería tener una bodycam. Eso, voy a tener una bodycam para... Gracias, diputado Mesa, tenemos una idea. Ya, la pregunta para que conversemos final es la siguiente, que nos abre a muchos temas más, pero ¿es populista esta idea del feriado XL? Para que los que no sepan, en su casa se propone agregar un día más al feriado del 18 de septiembre, agregar el 17, feriado XL para fiestas patrias. ¿Es populista o no? Totalmente. No sé, pues levanten. Sí. Populista, sí. Sí, pues si tienen las tarjetitas. Mira, ¿Es populista o no es populista? Es que tiene la vampilla. Anoche dice que no. sabe responder. Ah, pero tú tenés la vampilla. Pero la vampilla tiene... Igual yo creo que ahí tiene un feriado. ¿Cuál es el problema que tienen? Que es el 17 y para nosotros el feriado que nosotros pedimos el 20, que es el feriado de la Pampilla. En mi región siempre es feriado el 20. La gente se lo toma igual, porque es el día de la Pampilla. Pero estamos pensando, ¿es populista? Usted dice que no es populista. O sea, yo pero creo como que está el país, crecimiento económico y todo eso, ¿no es populista? Yo creo que evidentemente no es hoy día. Nosotros tenemos un debate con los feriados en Chile. Nosotros por eso planteamos un proyecto que fue rechazado, que era eliminar feriados a cambio de tener feriados regionales que no tenían un impacto en la economía. Pero eso no es así tienen hoy día, entonces la cosa es como es nomás hoy día. Y usted dice que no es populista. Es Agregar que- un día más cuando nos falta crecimiento. Es que a lo mejor no es Yo tan no sé si populista, el yo día- creo que por eso está tan A ver, complicado. No Yo no sabes sé si- si- yo no sé si el día 17, es que yo tengo mis dudas, porque yo no sé si el Hay día una tarjeta 17 amarilla. es el día de mayor productividad nacional. O sea, a las ¿cuál es 11 de la el día mañana los normal? trabajadores se están yendo. A ver, el día ¿qué 17. dice? Diputado Mesa, Yo ¿por levanté qué? la tarjeta verde porque yo creo que sí es populista, pero no sé si voy a interpretar lo que dice Daniel, pero creo que efectivamente también siempre hay dos versiones de una misma historia. Y un feriado en fiestas patrias también activa la economía desde otras perspectivas, desde el turismo, por ejemplo, desde la venta de alimentos, los mismos eventos pueden durar un día extra y eso también mueve ¿Usted la lo votaría en economía. contra? Yo hoy día, y nosotros sistemáticamente hemos votado los feriados porque creemos que hoy día... ¿Hemos también votado? los feriados en contra. Ya. Porque creemos que hoy día el mensaje a los chilenos es que necesitamos trabajar lo más que podamos porque hay que sacar este país adelante. ¿Sabes lo que pasa? Para Ya, nosotros en Coquimbo, tener un día más feriado implica que la gente que se traslada, nosotros hablamos, por ejemplo, de la Pampilla, va un Aquí millón de ya, pero aquí personas, encontraron su es un día compañera más- de coalición, dice un que es día más populista. de- ¿Por qué es de populista? producción ¿Populista, económica para muchos. Sí, no. Sí, yo dije que pero yo... ¿Por qué es populista? Mira, primero Porque quiero la gente hacerle el de punto Santiago, a... Valparaíso puede ir a Coquimbo. quiero hacerle el punto, porque es verdad y tengo familiares además en la cuarta región, así que conozco Ya, pero que que está en efectivamente Chile. es una especialidad, ¿cierto? Y que además es una zona turística, una región que Ya. me parece que puede ser razonable. Pero... Pero en el caso de todos, a mí lo que no me gusta es que estemos discutiendo cada vez que se acerque la fecha, empezamos a un con los mes. proyectos de ley creativo Y en año a electoral. plantear este tema. Sí, Sí, porque entonces eso- a mí eso no me gusta y eso creo que puede Ahí ser está lo populista, populista, no se hace. pero
Pero sí me parece importante que demos esa discusión de manera seria, o sea, un poquito con altura de miras, quizá menos adelantado a las elecciones, sino con también mirando todos los feriados a nivel nacional, pero sí en base a algo. Yo ahí discrepo un poquito con lo que plantea el diputado Mesa en términos de la concepción del trabajo. En primer lugar, porque yo creo que los trabajadores más productivos van a ser los que tengan mejores condiciones laborales, ¿cierto? Tiempo para descansar y para disfrutar. Sí, Y la amplío a si no hay harto populismo en el Congreso. Yo creo que en año electoral estos proyectos, mi segundo periodo, se ven cada vez con mayor habitualidad. Tratar de generar un efecto en la gente y a muchos generarles ilusiones que esto puede ser. Esto no va a pasar, pero se genera desde un diputado X para efectos de generar una repercusión comunicacional sin analizar los efectos nocivos y dañinos que se generan para principalmente quienes generan empleos y también para los trabajadores, porque finalmente no trabajar un día se generan miles de millones de pérdidas. Y con el crecimiento económico que tenemos, con los 141 empleos que se crearon en el último año y con los costos excesivos que se le ha cargado a los empleadores en los últimos años, no estamos en condiciones de tener otro feriado. Este país, Mónica, probablemente el 90 a la fecha va a ser el periodo de menor crecimiento desde el que se tenga recuerdo. Por lo tanto, Mónica, yo creo que los feriados son absolutamente... Hablando de populismo, a usted lo acusan de populista, diputado Manucheri, con esta cosa de las arepas, y de ofensivo también con el tema del voto en el extranjero y que las elecciones tuvieran olor a vino tinto y no a ron, a empanada y no a arepa. Y más allá de la anécdota de eso, de que era populista, ahora venir a plantear este tema del voto, negar el voto a los extranjeros. Nosotros tenemos una convicción, que es que las autoridades que van a decidir el destino de Chile deben ser elegidas por chilenos. Eso no es xenofobia, eso es sentido común. Eso es lo que prima en prácticamente todos los países del mundo, salvo Malawi y Uruguay, que tiene requisitos de 10 años y previa autorización judicial. Entonces, evidentemente, para nosotros eso no tiene nada de xenofobia, eso es sentido común. Y nosotros entendemos que aquellos que, por un lado, dicen que no quieren atender a los inmigrantes en un consultorio, ilegales, por otro lado, promueven masivamente los votos de los extranjeros. Yo creo que esto dice relación además con un tema extremadamente de fondo, que es la soberanía nacional. Nosotros en algunos lugares el padrón electoral está llegando al 30% del padrón extranjero. Es bien sorprendente que diga convicción, porque hace poquitos años, 2 o 3 años, votaban una ley y la llevaban al Tribunal Constitucional para que los extranjeros tuvieran menos requisitos para poder votar. Entonces es sorprendente que esa convicción... Era un requerimiento, más bien era un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Así es. Por una normativa del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la ley de inmigración extranjería, que restringía el voto de los extranjeros, le ponía más requisitos. Y ellos lo llevaron al Tribunal Constitucional para que los extranjeros tuvieran menos requisitos para poder votar. Y la institución, Mónica, ustedes se oponían, pues. Nosotros queríamos que los extranjeros tuvieran más requisitos, pero déjame hablar. Mónica, ellos están desesperados porque se dieron cuenta que quienes vienen arrancando de dictaduras comunistas, obviamente no quieren a alguien comunista al frente, pero su convicción, Mónica, crearon una bancada migrante, no solamente para que pudieran votar, sino que para que fueran candidatos a la elección. No, Mónica, porque nosotros teníamos una convicción de que votaran con requisitos, y lo del consultorio, que además lo instaló el ministro Elizalde. La gran diferencia, ¿saben cuál es? ¿No deberían tener más requisitos? Ojalá, sí, deberían tener más requisitos, pero la discusión que se está dando en la vorágine electoral es dañina para la democracia, porque se hace con una intención. Y con esto cierro, Mónica. Ojalá tuvieran ese mismo entusiasmo para expulsar migrantes ilegales de nuestro país que tienen con aquellos que lo han demostrado. Este gobierno ha expulsado más que el gobierno pasado, así que por favor. El editor me mandará Malawi. Nosotros lo que dijimos cuando llegó este proyecto a la Comisión de Gobierno es que hay que darlo, así como criticaba la diputada Yoma, ¿cierto? Que los feriados a pocas semanas de que sea el día se discuten, que a pocos meses de que sea una elección se discutan. Se acabó. Pero lo que pasa es que el proyecto fue desechado porque estaba mal escrito, Daniel. ¿Qué cosa? El CERVEL lo hizo bolsa porque era un proyecto ordinario. Diputada, gracias por habernos acompañado. Van a seguir debatiendo ellos y ustedes, me imagino, en sus casas. Esa es la idea, mejor informados, con más debate, con respeto, pero con pasión. Nos vemos el próximo jueves en Aquí se Debate.